son hermanos, por ejemplo, marido y mujer, abuelos, bisabuelos, son horizontales, están al mismo escalón. A estas personas les llamaremos que son gemelos, desde el punto de vista inconsciente, ¿eh? No gemelos biológicos, inconscientes. Los únicos gemelos que coinciden, las dos cosas a la vez, indudablemente son los biológicos. Los hermanos gemelos también son inconscientes a la vez. Si estas dos personas, nacidas aquí, están en diferente escalón, es decir, hijo, padre, nieto, abuelo, bisnieto, bisabuelo, a estos les llamaremos que son dobles. Y los que tienen diferencia de 6 meses, el 3 con el 9, el 2 con el 8, el 4 con el 10, por ejemplo, a estos les llamaremos, les diremos que están en línea de vida o línea maestra. Ahora explicaré las diferencias entre ellos. Pero antes un dato que se me había escapado. Aquí estamos hablando de meses. Como os fijáis, los días, siempre hay puesto el mismo día, el 1. Pero nosotros en cuanto a días, cuando hablamos de días, tenemos un intervalo, hablamos de 7 días más menos, arriba abajo. Incluso hemos visto relación hasta con 10 y 12 días. Pero habitualmente son 7 días, es una semana habitualmente. Y esto en cuanto a días, y en cuanto a meses, tal como he dicho antes. Entonces, dicho esto, vemos que los gemelos son personas que están muy unidas o muy separadas entre sí, o muy unidas o muy separadas. Los dobles son personas que tienen muchas cosas en común. Pueden ser tanto físicas como de carácter. Es el típico ejemplo que la mamá dice de su hijo, le dice a una hermana, por ejemplo, dice, jo, este es igual que su padre, tiene el mismo pelo que su padre, camina igual que su padre, dice las mismas cosas, que su abuelo, etcétera, etcétera. Si confrontáramos esas fechas de nieto, abuelo, veríamos que tienen mucha relación entre ellos. Después están los que están en línea de vida. Los que están en línea de vida o línea maestra son personas que se complementan entre sí. Lo que les falta una, lo tiene la otra, o viceversa. Se necesitan los dos para ir avanzando en su camino emocional, en su evolución emocional. Son maestros, uno del otro. Y no tienen por qué ser mayores que tú, pueden ser menores. Maestro puede ser tu hijo, o puede ser tu padre o tu abuelo. En mi caso yo tengo a mi hermana de maestro y tengo a Luis, el cámara, mi maestro también. Tengo que aprender a filmar, alguna cosa más. Bien, falta la parte esta del yacente. El yacente, hay de 2 tipos de yacentes. Cuando hablamos de yacente, que os quede muy claro que yacentes son muertos, y no en un sentido peyorativo de la palabra, sino son muertos porque toca. Entonces hay yacentes horizontales y yacentes verticales. Los horizontales, como su nombre indica, suelen ser hermanos. Ahora explicaré esto que me habéis preguntado antes de los abortos y demás. Por ejemplo, suelen ser hijos, y son, de hecho, hijos de sustitución. Esto que quede claro, son hijos de sustitución. Es decir, por ejemplo, una mamá se queda embarazada y tiene un aborto. Entonces, esto es un hecho. Entonces, se vuelve a quedar embarazada y el niño que nace es yacente de ese aborto. Es decir, lo lleva a él, para entendernos. Lo mismo que si una mamá tiene un hijo
y muere a los 2-3 años y vuelve a quedar embarazada. También ese nuevo niño que nace lleva a su hermano, para entendernos, lo lleva a él encima. Son críos que no viven, o personas que no viven su propia vida. Déjame acabar un momento, por favor. Yo cuando acabe el yacente, todas preguntas. No, es que el aborto tiene alguna fase, no sé si esto puede ser el primer mes, segundo, o tiene alguna fase. La primera semana, si quieres. Es igual. ¿Por dónde iba yo? A ver, que me despista. No. Que si la mamá tiene un niño de 3 años. Exacto, gracias. Entonces, si la mamá tiene un hijo y muere en edad temprana, el próximo hijo que tenga también va a ser un yacente de este otro hermano. Y lo que decía, son personas que no suelen vivir su propia vida. Te lo manifiestan en el sentido de decir, no sé qué me pasa, que no vivo, que no es mi vida esto. Personas que hacen cosas y no saben por qué las están haciendo, o llegan a sitios porque he venido yo aquí. Se matriculan en un sitio y a mí qué coño voy a hacer con la biología si a mí nunca me ha gustado la biología y yo quería hacer matemáticas, por ejemplo, historias de estas. Entonces, el yacente vertical es el yacente que salta, salta de un escalón a otro del árbol. Yacentes verticales normalmente suelen ser nietos, abuelos, bisnietos, bisabuelos, normalmente. También se pueden dar en tatarabuelos, pero esto es ir más arriba. Entonces, el yacente vertical, pondré un caso. Si yo, por ejemplo, mi abuela, por ejemplo, esto es hipotético, no es real. Mi abuela está muerta, pero hace tiempo. Si mi abuela fallece el 2 del 2 y yo nazco el 5 del 5, que yo tampoco he nacido el 5 del 5, yo estoy dentro de esta cuadrante. Estoy hablando de 3 meses y estoy hablando de un intervalo de 3 días. Estoy dentro de los parámetros que he hablado, ¿no? Y además se da la circunstancia que yo no he conocido a mi abuela, es decir, cuando yo he nacido mi abuela ya había fallecido, entonces yo soy su yacente vertical. Soy su heredero universal. Heredo a mi abuela, heredo todos sus programas, todas sus historias, me lo llevo todo de ella. Todo. De la abuela, del bisabuelo, de quien sea. Me lo llevo todo. Si, por ejemplo, esto es heredero universal. No estoy diciendo con eso ni que sea bueno ni malo, porque cuando hablamos del inconsciente y transgeneracional y demás, aquí no hay nada ni bueno ni malo. Solo hay hechos, nada más. Entonces se puede dar la circunstancia que yo haya nacido esta fecha, que mi abuela haya fallecido esta fecha, pero yo he conocido a mi abuela. Yo he nacido y mi abuela vivía. Entonces yo ya no soy su yacente vertical. Soy su doble por fecha de muerte y esto a mí me implica tener menos carga emocional, para entendernos. Llevo una parte de mi abuela, pero no la llevo encima, para entendernos. Llevo una parte solo. Preguntas en cuanto a esto. Estoy acabando ya. Si el nieto nace el mismo día que muere la abuela. El mismo día, a ver, el nieto nace el mismo día que muere la abuela. Se muere la abuela y En teoría hay que mirar tiempo. Pero es muy significativo, ¿no? Que sea el mismo día. Claro, pues son las fechas de aniversario, lo que decimos. Pero es yacente total, es universal. Hay que verlo, hay que ver, porque yo qué sé, por ejemplo, la abuela que muere a las 12 de la mañana y el crío nace pues a las 11 de la mañana. Ya no es yacente, universal. Claro. Si nace después, sí, porque ya no lo ha conocido. Pero indudablemente tampoco es el caso ese, porque tú, desde el momento en que tú estás en el vientre de tu madre, tú ya conoces a tu abuela. Tendría que ser antes de estar concebida tú. No se puede dar ese caso. A ver, teóricamente sí, pero no en el sentido de yacente vertical. Sería, en todo caso, sería doble por fecha de muerte. Yacente vertical no, porque tú, el caso que tú me planteas teórico, no puede darse el yacente vertical. Porque tú ya has conocido a tu abuela, tú ya estás en la barriga de tu madre.
Entonces sí que eres doble por fecha de muerte, pero no eres yacente vertical. ¿Eh? ¿Dijo sustitución no llevar dos proyectos seguidos? El que sustituye y el propio del que nace. Yo he visto hasta 8. Hasta 8 abortos que los lleva uno solo. 8 abortos más yacente vertical de bisabuela o lo que sea, que es otro que lleva. Entonces se tienen que recolocar todos esos. Ya lo explicará Rusia. Se tiene que recolocar todo, ¿eh? Porque los abortos se tienen que recolocar. Tienen su sitio en el clan. Y se tienen que recolocar. Porque si no queda desestructurado el clan. ¿Eh? No importa en este caso la causa del aborto. Es igual. Para el inconsciente lo mismo, es igual. Que sea provocado, que sea fisiológico, que es igual. Son hechos. Y si tienes un niño que te nace muerto y luego al cabo de 2 años vuelves a tener otro, ¿qué pasa? Pues Nace muerto, nace, pero nace. el que nace segundo lleva al que murió. Lo lleva. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Ya lo dirá Rosa. Hay que hacer cortes, lo que habíamos hablado antes. Cortes a nivel de hipnosis, para recolocarlo todo y ponerlo cada cosa en su sitio. ¿Queda claro? En una sesión. ¿Perdón? En una sesión de hipnosis. Sí. ¿Puede llegar al origen o necesitas muchas sesiones? Podría llegarse a saber alguna causa, algo que no recuerdas, podría llegarse, a veces no, depende de cada persona. Personas que están muy dadas enseguida entran en trance, otros no. Otros son más mentales, ponen más bloqueos, no les interesa, no, en fin, eso es más trabajoso. ¿Eh? Dime. Estamos hablando de meses, pero los años da igual, o sea, la distancia entre... Es igual, los años en principio no los tenemos en cuenta, no sé que coincida todo. Por ejemplo, que sean pues 2 primos que tienen una historia, que han nacido el mismo día, el mismo año y todo esto, ¿no? O entre hermanos, o no el mismo año, pero que tengan algún conflicto similar. O sea, me refiero, por ejemplo, yo estaba pensando en mí, si yo puedo ser yacente de mi abuelo que murió 3 años antes que yo naciera. Hay que ver tu árbol. Vale. Pero puede ser, ¿no? Puede ser. Tú tienes pinta yacente, pero bueno, ya veremos. No te estoy insultando con eso, ¿eh? No me interpretes mal. Tú tienes pinta de yacente. Esa cara, ese color de piel, esa forma de vestir. Es típico el yacente esto. Pero no estoy descubriendo nada. Ni tampoco te estoy insultando, ¿eh? No interpretes mal. No interpretes mal, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué más? Ya. El yacente vertical, Sí. de la fecha de la muerte a la de nacimiento, se pueden llevar 3, 6, 9 y 12 meses. Sí. Sí, porque entonces entraríamos aquí. Antes decían, esto lo estuvimos hablando con Enrique, antes solo pensábamos que eran 3 meses, pero nos hemos encontrado que se puede dar todas las opciones prácticamente, en cuanto a fechas de muerte me refiero, ¿eh? Puede ser pues que sea esto aquí y aquí haya un 8 o un 11, ¿eh? o otro 2, ¿eh? Puede ser, porque claro, aquí